Gracias por la oportunidad nuevamente y la confianza, hermano Danubio, con el tema del día de hoy. Vamos a continuar. Que el Señor nos dé la gracia, nos dé su misericordia, nos dé su espíritu para que en esta tarde podamos recibir de Él lo que Él quiere que recibamos. Y quiero hacer una pequeña oración solamente antes de iniciar. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego que nos ayudes, Señor, que ayudes, que envíes el ayudador, tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestras vidas en esta tarde, Señor. Y de tal manera que podamos oír, Señor, lo que el Espíritu dice en esta tarde a la iglesia, Padre. En Cristo Jesús, Señor, que sean tus palabras las que nos ministren. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema que vimos la semana pasada, que es la doctrina de la resurrección. Y quiero hacer así muy rápido un resumen de lo que se vio. Va a ser muy rápido el resumen. La semana pasada hablábamos de aspectos importantes y primordiales en la doctrina de la resurrección. Y obviamente iniciábamos con la importancia de por qué estudiar la resurrección. Y veíamos obviamente lo que dice el libro de Hebreos acerca de cuando menciona las 6 doctrinas básicas de todo cristiano, lo cual nos indica que dentro de estas 6, la quinta es la doctrina de la resurrección, por la cual el apóstol Pablo indica que es de suma importancia para nosotros los creyentes conocerlas. Hablábamos a la hora de escribir esa carta, el apóstol Pablo obviamente estaba preocupado por la cuestión espiritual y la cuestión de incredulidad que había en los hebreos, por eso se llama Hebreos la carta, sobre las enseñanzas de Jesús, y en particular él escribe esto y menciona que la resurrección dentro de las 5, de las 6, perdón, la quinta es la resurrección. Y muy rápido hablábamos de que para entender un poquito más acerca de la resurrección, si cada uno de nosotros pensaba o buscaba obviamente la palabra y que nos dijera qué es lo que hace la resurrección en nosotros, entenderíamos un poquito más la doctrina. Hablábamos de Romanos 4:25, donde veíamos que la resurrección es nuestra justificación, ¿verdad? Porque decíamos también que la muerte de Jesús en la cruz era el pago, como dice Romanos 6:23, el pago del pecado es la muerte, y obviamente la muerte del Señor está haciendo ese pago, pero la dádiva o la resurrección que el Señor nos da a través del Señor es la vida eterna para nosotros. Entonces, en este sentido, el Señor resucitó como prueba de que el Señor había aceptado, Dios Padre había aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Después vimos una serie de cosas acerca también de Primera de Corintios 15, 16, 22, donde nos dice varias cosas acerca de lo que hace la resurrección en nosotros. Hablando en una de ellas, quita el pecado, nos da la vida eterna y nos da la transformación y la esperanza de la transformación de nuestros cuerpos en la resurrección, ¿verdad? ¿Cómo, decíamos al final, cómo obtengo el poder de la resurrección? Porque dice el apóstol Pablo que es el poder. Decíamos que obviamente el proceso que el Señor establece es el arrepentimiento, pero también veíamos cómo el bautismo era un reflejo, una tipología acerca de la resurrección, por lo cual es indispensable que cumplamos ese mandato que por algo dijo el Señor, que aquel que creyera y fuere bautizado sería salvo. Y veíamos también que en Romanos nos menciona 10, que nuestra confesión de fe depende de dos cosas. Dependía de confesar que Jesús es el Señor, pero también que Dios le levantó de los muertos. Y son las dos, la obra del Señor en la cruz, ¿verdad? Como creer en él como nuestro Señor, y también creer que Dios le resucitó de los muertos, ¿verdad? Ahí radica el poder de la resurrección, donde sabemos que el Espíritu Santo bajó en fuego el primer día de la semana,
y entonces dio el poder para levantar a Jesús, al Señor de los muertos, ¿no? Entonces, básicamente, digo, se vieron algunas otras cosas, pero eso es quizá lo más importante. Y bueno, entrando en detalle para la segunda parte que decíamos, cómo saber que como cristianos, cuáles son las evidencias, porque la resurrección, su comprobación es en base a evidencias. ¿Cómo saber que nosotros hemos pasado de muerte a vida, como dice también el apóstol Pedro, entendiendo de que la resurrección en nosotros, la vida de Cristo en nosotros es la resurrección, por lo cual nuestra vida tiene que manifestar esa vida resucitada del Señor? Hay evidencia, ¿no? Y volviendo otra vez a Hebreos, en el capítulo 6, del 1 al 2, menciona lo que ahorita mencionaba acerca de la importancia. Y es importante mencionar que el Señor, Pablo, después de dar una serie de mensajes antes de llegar a este capítulo 6 a los Hebreos, mensajes como que Cristo es el mediador, o sea, poniendo las piedras fundamentales, ¿no?, acerca de la doctrina. Capítulo 1 pues habla acerca del Cristo como mayor de los mediadores. Después nos exhorta durante la carta a que estemos listos para el día que el Señor demande de nosotros o Él venga a nuestra vida, ¿no? También habla acerca de la incredulidad, que son cosas importantes que menciona aquí en esta carta, de la cual obviamente estaban atravesando los hebreos. Capítulo 4, digo, esto es un resumen muy rápido para llegar al capítulo 6. Menciona obviamente la importancia del sacerdocio de nuestro Señor, presentado al pueblo judío, ¿verdad?, como el sumo sacerdote. Pero al llegar al capítulo 5, entonces Pablo lo que empieza a hacer es una confrontación con los hebreos, porque como les comentaba, había esta cuestión de duda en los corazones de los hebreos, y entonces Pablo empieza a hablar y les dice que debiendo ya ser maestros, que ya no tienen necesidad de leche espiritual, sino de avanzar hacia la madurez, y es ahí donde integra las 6 doctrinas fundamentales de Cristo, y es ahí donde de las 6 viene la quinta, que es la resurrección. Y habla algo muy interesante, que dice que el conocer estas doctrinas es nuestro principio hacia la perfección en el Señor. Entonces, por eso es importante. Pero el tema de hoy es cómo sé yo que el poder de la resurrección está en mí. Bueno, vamos a ver si Dios nos da tiempo. Vamos a ver 7 cosas, 7 apariciones, las 7 apariciones que tuvo el Señor en el Nuevo Testamento, en el Evangelio y una parte en Hechos, resucitado. Es decir, vamos a ver las 7 veces que Jesús se aparece a los discípulos, a las mujeres, pero con el sentido de darle un mensaje para entender que obviamente estas apariciones no eran casualidades, no eran solamente para que supiéramos que Él estaba resucitado, pero cada una de ellas nos debe enseñar, nos debe dar muchos mensajes a nuestra vida espiritual, porque acuérdense, es la resurrección del Señor, es la vida del Señor en nosotros. Entonces, si analizamos cada pasaje, vamos a encontrar muchas cosas, vamos a encontrar promesas, vamos a encontrar cosas de enseñanza para nuestra vida. Y en ese sentido, la primera aparición se registra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 11 al 18. Y quizá no vayamos a leer todo el pasaje, pero la idea es que veamos quizá las 2 o 3 enseñanzas de cada aparición básicas, para que cada uno de nosotros entendamos que si tenemos la vida de Cristo, la vida resucitada en nosotros funcionando, estas cosas que sucedieron en el contexto y en el marco de cada aparición deben estar apareciendo en nuestra vida, deben de estar surgiendo en nuestra vida, ¿no? Entonces menciono que la primera se encuentra en Juan, en el capítulo 20, versículo 11 al 18. Y el pasaje nos narra acerca de María Magdalena, que es la mujer que ve por primera vez al Señor Jesús,
aunque en otros escritos, hablando propiamente de los apóstoles, menciona que Pedro fue el primero como apóstol que vio al Señor resucitado, pero aquí en un orden cronológico vemos que María Magdalena es la primera que ve al Señor resucitado, pero en este contexto vemos, o hay un contexto de muchas cosas bellas en este pasaje, porque dice que si ustedes ven detalle por detalle, ella se encontraba con un anhelo de encontrar al Señor. Ella estaba buscándole. Y en forma sencilla y para no complicarnos mucho el mensaje, entenderíamos que la vida resucitada, la primera cosa que hace en nosotros es crear una vida nueva de búsqueda al Señor. No sé si me explico. En este sentido, vemos como la primera aparición se ve en medio de una búsqueda. Y obviamente María Magdalena quizás tenga muchas tipologías y una de ellas representa a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque dice que de ella salieron 7 espíritus inmundos, hizo una liberación total y completa, así como en nuestra vida el Señor la hace con cada uno de nosotros. Pero en particular dice que hay varias cosas y detalles que valdría la pena que cada uno de ustedes lo estudiara y sacara sus propios mensajes, pero en particular nos habla acerca de la importancia de buscar al Señor. Una vida resucitada siempre estará continuamente buscando al Señor, anhelando encontrarle, anhelando ver su rostro, ¿verdad? Eso es muy remarcado en este contexto de la búsqueda que hace María Magdalena en búsqueda del Señor, y obviamente ella encuentra al Señor. Y obviamente la promesa es que aquellos que le buscan van a ser encontrados por el Señor, ¿verdad? Hay muchos pasajes que pasaríamos mucho rato viendo aquí acerca de cómo el Señor contesta a aquellos que le buscan. También es importante recalcar que la actitud de María Magdalena es una actitud de una vida nueva, cambiada, ¿no? Porque dice que lloraba, que le buscaba anhelantemente, que estaba en pocas palabras, como dicen los salmos, con un corazón contrito y humillado. Entonces, una vida resucitada, la primera cosa que va a manifestar es una búsqueda continua. Si por algún motivo se apaga eso, o quizá alguna vez se nos dijo, acepta a Cristo y lo aceptamos, pero no hay un anhelo por la búsqueda del Señor, entonces valdría la pena reevaluar esa conversión y preguntarle al Señor qué ha pasado, si realmente nací de nuevo, si la vida de resurrección está en cada uno de nosotros. También es importante recalcar que dice que María en esta primera aparición lo hizo cuando abre este pasaje ahí en el capítulo 20, dice que era el primer día de la semana, muy temprano, que también nos llama, nos indica que puede ser, o el mensaje es, como les digo, hay muchos mensajes que para cada uno de nosotros lo podemos considerar, pero puede ser la oración. Sabemos que el Señor se levantaba muy de mañana a buscar al Señor, a su Padre, para recibir la instrucción y fortaleza. Así nosotros también. La vida resucitada marcará en nosotros una vida nueva de oración, una vida nueva en cuanto a una búsqueda diferente a la que antes teníamos, ¿no? Entendemos también que como reyes y sacerdotes que hemos sido llamados, si hablamos del sacerdocio propiamente, la primera cosa que hacían los sacerdotes en el templo era la cuestión de encender las lámparas, el poner el aceite para que nunca se apagara la luz. Y en este sentido sabemos, y quemar incienso, que era la primera actividad que hacían como sacerdotes. Y el incienso, dice el Salmo 141, versículo 1 y 2, que está relacionado con las oraciones, con nuestras oraciones. Así como en el libro de Apocalipsis también menciona que las oraciones o el incienso son las oraciones de los santos. Entonces, recordemos, la vida resucitada, la primera evidencia es búsqueda del Señor, y que siempre le busquemos con un corazón contrito y humillado. Acuérdense que realmente el Evangelio, si ustedes ven los primeros capítulos, comenzó con la búsqueda de hombres viendo hacia el cielo. ¿Recuerdan los magos? Ustedes saben la historia.
pero también terminará viendo al cielo, y sabemos la promesa que el Señor tiene para nosotros en cuanto a eso. Pero recordemos siempre que todo inicia, toda bendición inicia cuando nosotros buscamos al Señor. Esa es la primera evidencia de la vida resucitada. La segunda evidencia, ¿dónde la encontramos? Y quizá para nosotros sea esto algo, quizá que ya conozcamos, común, pero vale la pena volver a entenderlo y por qué el Señor se apareció varias veces y en varias circunstancias. La segunda la encontramos en Mateo 28, versículo 8 al 10. Y aquí es muy interesante porque eh, la primera aparición y la última aparición son en forma personal y ahorita vamos a entender por qué. Pero a partir de la primera aparición, las siguientes tienen que ver en una cuestión de comunidad o de comunión. Y vamos a ver, fíjense, dice que en Mateo 28, del 8 al 10, eh, si ustedes lo leen ahí, no sé si está, no estoy viendo todas las imágenes, si alguien las está poniendo, las escrituras, pero si ustedes lo quieren leer, dice que había un grupo de mujeres yendo después de que van a la tumba y que son avisadas que el Señor resucitó, van en búsqueda o van hacia la búsqueda de los apóstoles. Y en ese momento, en el versículo 8 y 10, dice que el Señor se aparece, pero hay algo muy interesante que ellas hacen ante la aparición del Señor resucitado, y ustedes lo van a notar ahí que dice que le adoraron, ¿verdad? Y como decíamos, en una forma sencilla, la segunda evidencia muy clara, y yo creo que una de las más significativas, de una vida resucitada en nosotros es la adoración. Ya vimos la primera, es la búsqueda en oración. La segunda es la adoración, como estas mujeres, dice aquí, que al verle le adoraron, pero si ustedes se fijan, dice que eran varias. Y esto nos habla obviamente también de la parte de la comunión como hermanos, y que cada uno de nosotros en particular nos reunimos, ya sea domingo, o sea cuando haya una reunión, para adorar al Señor. La segunda evidencia de una vida resucitada es que usted va a anhelar buscar al Señor, pero a la vez buscar reunirse con aquellos que adoran al Señor para que juntos adoremos al Señor, ¿verdad? Sabemos que el Señor dentro de todo esto dio mensajes acerca de esto, pues sabemos que ya no es un lugar, como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando habla con la samaritana, él dice, ya no es un lugar, ya no es un templo físico, ahora es en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la segunda evidencia es que siempre usted va a estar anhelando tener tiempo, ya sea en forma de congregación o forma personal, para adorar al Señor, ¿verdad? Y me gusta pensar un poquito aquí acerca de esto, o sea, no fue una adoración express, por decirlo así. Si ellas tomaron el momento para adorar al Señor, seguramente el Señor también estuvo ahí un tiempo suficiente para satisfacer la necesidad de esa adoración que ellas querían brindar. Parece que la mujer representa a la iglesia, y en este sentido, ese segundo aparición en la resurrección nos habla de la adoración. La vida que ha dejado de adorar al Señor como algo, como parte de su vida espiritual, quiere decir que está en peligro. Hablábamos la semana pasada de que también estas son cosas que no debemos de perder. Es muy fácil detectar cuando alguien no ha logrado estas dos primeras cosas o no ha evidenciado estas dos cosas. ¿Por qué? Porque inmediatamente su carácter se va a reflejar. Alguien que no ha encontrado al Señor, alguien que no ha buscado al Señor en oración, sabe que no va a tener gozo, siempre va a andar de mal humor, ¿verdad? Y yo en lo particular he experimentado cuando sé que por descuido, por lo que sea, he buscado al Señor en oración 2 o 3 días o en alabanza. Inmediatamente es como la flor, es como la hierba, se va secando, se va uno, ¿cómo se llama? Desprendiendo de esa vida del Señor. No que el Espíritu Santo no esté ahí, no que no esté con nosotros, pero
no está manifestando la vida que nosotros debemos de manifestar, ¿verdad? Es curioso cómo el apóstol Santiago en el capítulo 5 menciona estas dos cosas, ¿verdad? La primera y la segunda que estamos viendo. Dice, si alguno está afligido, que haga oración, ¿verdad? Esto está en Santiago 5:13. Dice, y si alguno está alegre, cante alabanzas. Entonces nos da una pauta muy contextual en todo esto, la resurrección, que las dos manifestaciones, sabemos que la carta de Santiago es una carta muy profunda en cuanto a la tribulación y demás, pero si estas dos cosas no van de la mano en una vida resucitada, tarde o temprano nuestra vida se verá amargada, se verá frustrada, se verá muchas cosas de queja, muchas cosas que no comprendemos, ¿verdad? Críticas, en señalamientos de errores a los demás, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace la oración y la alabanza en nuestra vida es crear la vida del Señor en nosotros, ¿no? Entonces, esta es la segunda aparición. También, bueno, para recalcar un poquito, sabemos que la Biblia nos indica, bueno, Salmo 22:22 dice muy claro que hablaré de tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré, dice el Salmo. En medio de la congregación te alabaré. Entonces es importante siempre nuestra congregación como manifestación de una vida resucitada, ¿sí? Quizá algunos pensamientos que se introducen, ¿no?, a veces en nosotros es, bueno, yo puedo hacerlo solo. Y es cierto, esto también es personal, pero realmente somos edificados en un cuerpo cuando nos reunimos como iglesia, ¿no? Hebreos 10:25 nos dice muy claro que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, pero si ven esos versículos anteriores y después de este versículo, entenderemos que ahí, por ejemplo, somos edificados y estimulados al amor y a las buenas obras, dice ahí. Y más adelante dice que cuando no nos congregamos para adorar al Señor, hay un riesgo de pecar voluntariamente, ¿no? Porque despreciamos no solamente al Señor, sino a su cuerpo mismo, ¿no? Entonces, la segunda manifestación de una vida resucitada, de una vida que ha sido justificada por el Señor, es que haya adoración y comunión como hermanos, ¿no? Y en este sentido, el Señor vendrá a ser parte de nuestra oración, como dice también los Salmos, que Él habita en las alabanzas de su pueblo, ¿no? Tercera aparición, y no les dije al principio, pero estas apariciones se dividen en las primeras tres y luego las segundas tres tienen otro enfoque. La tercera aparición es muy interesante porque la localizamos en el Evangelio de Lucas, versículo 24, perdón, del capítulo 24, versículo 29 a 31. Estoy enfocando los versículos nada más donde se encuentran ciertas cosas. Sabemos la historia de los caminantes de Maús, aquellos que iban de Maús iban de la aldea hacia Maús, y el Señor se aparece, ¿verdad? Dice que ellos iban tristes, desalentados por lo que había ocurrido, pero el final de esta historia es muy interesante, ¿verdad? Porque ellos dicen ahí en el versículo 29 y 31, después de que ellos están con el Señor, después de que el Señor está en comunión con ellos dicen unas cosas muy interesantes. Dicen que no ardían, dicen ellos, no ardía nuestro corazón cuando hablábamos con Él y cuando nos abría la Escritura, ¿sí? Recuerdan que esa comunión se llevó a cabo, el Señor les empezó a mostrar en la Escritura todo lo que se hablaba de Él. En este sentido, la tercera manifestación de una vida resucitada, porque recordemos que esto es Cristo resucitado apareciendo a los discípulos, apareciendo a los creyentes. En este sentido, el contexto es las Escrituras, ¿sí? Una vida resucitada o una vida que tiene el poder de la resurrección del Señor es una vida que arde su corazón cada vez que abre la Escritura. Obviamente porque el Señor mismo es la Escritura, porque el Señor mismo está en la Escritura, ¿no?
Pero lo interesante es, no, es la misma. Te digo que también hay promesas aquí. O sea, aquí la promesa es que si tú abres la escritura, el Señor se va a manifestar, el Señor te va a revelar a ti, se va a revelar a ti en las escrituras. Cuando nos acercamos a las escrituras, no es solamente para aprender y conocer, sino para que el Señor se manifieste, que lo podamos ver en cada una de las escrituras, ¿no? Pero me quedo con esta frase que siempre me ha conmovido mucho, que ellos decían cómo ardía el corazón, ¿sí? Y viéndolo de otro punto de vista, de enfoque, en medio de cualquier situación de desánimo, de muchas cosas negativas en nuestra vida, el Señor va a aparecer. La vida resucitada nos promete que el Señor va a aparecer en medio de todo eso, ¿sí? Siempre y cuando nosotros, ¿qué? Dice, le dejemos al Señor. Si ustedes ven todo ese pasaje, es hermoso, nos llevaría varias clases ver solamente ese pasaje, porque dice que ellos le impidían irse. Cuando él se quiso alejar, dice, no te vayas, y entonces ellos lo llevan hacia su hogar, que eso es otra cosa muy bella para nosotros. A veces leemos la escritura muy rápido, eh, quizá solamente encontrar algunas cosas y ya, pero cuando la tomamos la escritura y la hacemos parte y decimos, ah, ya voy a terminar mi tiempo, y en lugar de eso, no, pero yo encontré al Señor y quiero seguir más tiempo ahí, entonces el corazón hace precisamente eso, empieza a arder porque el Señor está ahí en medio de nosotros. Entonces, resumiendo, la tercera cosa es la escritura. Ya vimos, yo creo que como ustedes ya estarán viendo, son cosas básicas. Primero, la oración, ¿sí? Segundo, dijimos la alabanza, la adoración. Tercero, nos habla de la escritura, ¿sí? Estas son cosas básicas de nuestra vida. La vida que está de Cristo en nosotros nos va a demandar esto. El Espíritu Santo nos va a llevar a esto, ¿no? Muy bien, la cuarta aparición. No sé si voy muy rápido, si no me dicen, pero eh, me quedo pensando, a mí me encanta esta última porque me quedo pensando qué, qué pasaría en el corazón de estos caminantes de Maús, porque obviamente dice que los detalles son muy peculiares, porque dice que después de que ellos tuvieron esa experiencia se regresaron otra vez hacia Jerusalén, ¿verdad? O sea, habían caminado ciertos kilómetros, pero aún tuvieron fuerzas para regresar otra vez y dar aviso a los apóstoles, ¿no? Lo cual nos indica otra bendición de leer la escritura, renueva nuestras fuerzas, ¿sí? La escritura dice muy claro que Él renueva nuestras fuerzas, ¿no? Inclusive los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿sí? Entonces, hay mucha bendición acerca de esta vida resucitada en la escritura. Si hemos descuidado con esa pasión, con ese corazón de encontrar a Cristo en la escritura, es tiempo que retomemos esa vida resucitada y nos vayamos ahí, ¿no? Yo me quedaba pensando, ¿qué pasaría con esos discípulos después? Yo creo que en su mente y en su corazón quedó grabado tanto ese momento, que yo creo que diario buscaban la escritura, y sabemos que la escritura no está como hoy la tenemos, ¿no? Hoy podemos tener todas las versiones, las Biblias que nosotros queramos en nuestra biblioteca, etcétera. Pero ellos, yo creo que se acercaban continuamente a tratar de vivir nuevamente la experiencia de su presencia, ¿no? Entonces, remarco, busquemos al Señor en la Escritura porque es la vida resucitada, es lo que nos va a dar vida. Recordemos que la Escritura es verbo también, decíamos la semana pasada esto, por eso el Señor es el verbo, por eso Él en todas sus connotaciones, Él es el verbo, y la Escritura en sí es vida, ¿no? Cuando el Señor nos habla, se hace vida en nosotros, ¿no? La cuarta aparición, muy bien, dice, esta se encuentra en Juan capítulo 20, volviendo al Evangelio de Juan, del versículo 21 al 23. Y como les mencionaba, las primeras tres son en una connotación de crecimiento, de ir creciendo, de ir fortaleciéndonos en el espíritu, fortaleciendo nuestra fe,
El apóstol Pablo hablaba mucho acerca de esto, del carácter del cristiano, cómo se iba a moldear, por eso hablaba siempre de estar orando, de estar alabando y de la escritura, ¿no? ¿Cuántos no recordamos acerca de los consejos que se le dio a Timoteo en cuanto a todo esto? Pero Juan capítulo 20, del 21 al 23, es la segunda etapa. Cuando ya hemos entendido y se ha hecho en nuestro corazón estas tres manifestaciones o evidencias de la resurrección, viene la cuarta que dice en el capítulo 20, del 21 al 23, que estaban los apóstoles esperando, que estaban ahí en un cuarto esperando y estaban atemorizados por causa de los judíos, ¿no? Y en medio de ese cuarto se aparece el Señor. Y hay muchas cosas que podamos, aprender de aquí. El Señor, la vida resucitada, obviamente siempre nos alcanzará y estará presente en cualquiera de nuestras pruebas. Y entendamos, aquí me gusta más enfocarme en el punto final que el Señor hace después de haberse presentadole las marcas. Lo primero que les dice es: tengan paz, ¿sí? Perdónenme. A lo que voy es que cuando tenemos las tres primeras evidencias funcionando, en nuestra vida, vendrán las promesas a ser más fuertes en medio de la tribulación. En este sentido, dice que el Señor hace un acto muy bello y aquí lo describe. Dice que Él sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les da la orden de ir, prácticamente los envía, dice: a quien remitieres los pecados les serán remitidos y a quien se los retuvieres les serán retenidos. Pero ellos les dice: paz a vosotros y reciban el Espíritu Santo y vayan y prediquen. En este sentido, la vida resucitada, hermanos, aquí es muy importante que entendamos esta parte. Después de ver las tres primeras, aquí inicia una etapa diferente. Es la etapa de nuestro ministerio, de nuestro llamado, de nuestro servicio al Señor, ¿sí? El Señor nos da el Espíritu Santo no solamente para nosotros. Recuérdense que aquí tiene que ver la impartición del Espíritu Santo por primera vez, diferente a en Hechos 2, cuando es la llenura para un ministerio específico de apostolado. Pero aquí todos recibimos este Espíritu Santo a la hora que creemos, y entonces todos tenemos que saber que la vida resucitada, la resurrección en nosotros, Dios nos dio vida no solo para vivirla como cualquier otro, sino para tener un propósito, un llamado. Y aquí me he topado muchas veces de que mucha gente pregunta: es que yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé para qué Dios me llamó. ¿Por qué? Porque creo que falta un poco de explicar acerca de esto, de cómo el Señor va trabajando en nosotros para llamarnos a ciertos ministerios, a ciertas funciones dentro de la iglesia, ¿no? Pero la cuarta aparición se da para demostrarnos un propósito, un ministerio, un servicio. Acuérdense que los ministerios no solamente son los ya muy conocidos, sino también servir, administrar, ayudar. Todos estos son parte de ministerios y lo vemos básicamente ahí en Corintios 10, 11 y 12. Ahí están todo lo que es un ministerio. Si usted desea saber cuál es su ministerio, obviamente diga al Señor que su vida resucitada se lo diga, que el Espíritu Santo le diga cuál es su ministerio, porque la señal de un crecimiento en resurrección es que usted tiene que saber y tiene que encontrar su llamado en el Señor, cómo servirlo, cómo bendecir a la iglesia de una u otra forma, ¿no? Pero sobre todo, acuérdense que dice que esta cuarta aparición se dio en medio de una situación difícil, una persecución, ¿verdad? Porque inicia diciendo que estaban todavía ellos ahí por temor de los judíos escondidos. Y de alguna manera muchas cosas van a rodear nuestra vida, el temor, ¿verdad? Quizá una de las cosas que más escucho decir es acerca de no servir al Señor por temor, porque no se cree preparada la gente, etcétera, etcétera. Pero
Usted solamente necesita dos cosas. Necesita la paz del Señor y necesita el llamado del Señor para servirle, ¿no? El Señor ya le está haciendo su llamado, entonces la vida resucitada puede empezarla a vivir en esta cuarta etapa desde ya, ¿verdad? Esta es la cuarta aparición que el Señor hace y vemos cómo la sigue apareciendo en los discípulos. Cabe mencionar que aquí solamente había 10 discípulos, ¿verdad? Porque también tiene que ver con algo de prueba. ¿Por qué? Porque el Señor cuando llama para servir, siempre va a haber una prueba. Eso también hay que mencionarlo, ¿verdad? Si usted es llamado a servir al Señor, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber gente que de alguna manera trate de infundirle negativamente cosas. Pero recuerden, nada más necesita dos cosas, la paz y el llamado, obviamente el Espíritu Santo, que el Señor ya se lo da, pero la paz y el llamado del Señor, la voz del Señor llamándole para servir en cualquier área de la iglesia es fundamental. La vida resucitada en este sentido es el servicio, el decirle sí al Señor, ¿no? Y obviamente esto refleja los frutos, refleja los dones, con todo ello el Señor le va a capacitar, por eso dice que él da dones, entonces busque esos dones, como dice el apóstol Pablo, busquen todos los dones que el Señor les dé para servirse a la iglesia. La quinta manifestación, espero, no estoy viendo mucho la pantalla, espero que esté siendo claro. Si no, con todo gusto las preguntas, ustedes saben que estamos abiertos a eso. La quinta aparición, hermano, se encuentra ahí mismo en el capítulo 20, pero más adelante, del 27 en adelante, por ahí en esos versículos más adelante, el Señor se aparece la quinta vez, hace su quinta aparición y esta vez otra vez a los discípulos. Y en este sentido se aparece con un propósito. El propósito era hacerle ver a Tomás, aquel que no había estado en la primera aparición, ¿cómo se llama? Hacerle, obviamente, establecerlo en fe acerca de la resurrección. ¿Sí? Y sabemos que Tomás se caracterizó muchas veces por la incredulidad, casi siempre, hasta este momento, cuando él dice que hasta que no vean las heridas de los clavos y el costado del Señor, entonces él va a creer. Y en este sentido empieza a cerrarse un poquito ¿cómo se llama? El espectro de la resurrección, porque empieza a ser más particular. Ya vimos las primeras tres que tienen que ver con nuestro crecimiento. Inclusive la cuarta tiene que ver con nuestro llamado. La quinta tiene que ver, en las últimas estas, 5, 6, tienen que ver con nuestra situación personal en cuanto a la batalla en nuestra mente en los momentos difíciles o en momentos de incredulidad. En esta quinta, el ejemplo es Tomás, aquel que si no veía, no creía, ¿no? Yo creo que todos sabemos esa parte. Pero en este sentido, el poder de la resurrección va a hacer que nosotros, fíjense lo que hace Tomás. No estaba en la primera aparición, quiere decir que era alguien que estaba ¿qué? Fuera y regresaba, fuera y regresaba. En esta segunda aparición ya estaba él otra vez aquí, lo cual nos dice que el poder de la resurrección, hermano, en nosotros siempre va a obrar para que nosotros volvamos, ¿cómo se llama?, de andar afuera hacia regresar nuevamente, ¿verdad? Y el Señor nos va a mostrar nuevamente su misericordia, ¿no? Por eso digo que estas últimas dos tienen que ver con una cuestión personal. En este sentido, la primera cosa que nos ataca como cristianos a veces o muchas veces, o la mayoría de las veces, es la incredulidad. ¿Sí? ¿Y qué causa la incredulidad? Una vez escuché esta pregunta: ¿por qué no puedo creer? ¿Por qué no puedo permanecer fiel? ¿Por qué no puedo ser constante en la iglesia? La única cosa que causa la incredulidad, creo yo, y por algunas escrituras, es el pecado. ¿Sí? Esta parte es muy importante, ¿no? Y obviamente, como dice también el apóstol Santiago, creo que es el que lo dice, o si me equivoco, está en Corintios, que todo lo que no viene de fe es pecado.
Y en este sentido, Tomás representa nuestra parte débil en el sentido de cuando hemos dejado esa vida de resurrección. Nos empezamos a alejar poco a poco de la iglesia y el resultado es la incredulidad. ¿Por qué? Porque el pecado hace mella en nosotros todos los días. Entre más tiempo nos alejemos de la iglesia, la incredulidad vendrá más y más y más a nuestra vida. Pero aquí es la quinta promesa también, así como es este sentido, también hay una promesa, que el Señor siempre aparecerá. Aun cuando estemos en incredulidad, el Señor se va a manifestar en muchas formas para decirnos que Él está ahí, que Él está vivo y Él está listo para aceptarnos. Si observan algo en este pasaje tan bello, el Señor no le reclama nada a Tomás. Obviamente, pudiera ser de que ¿por qué no cree, verdad? Pero Él solamente le muestra, dice, mete tu mano aquí en las heridas y mete tu mano en el costado, ¿no? Y ya no seas incrédulo, le dice, ¿no? Entonces, a veces esta parte de la falta de poder de resurrección nos hace incrédulos y nos hace ver muchas cosas alrededor de la iglesia que nos impiden estar, ¿cómo se llama?, permanentes en la iglesia, ¿no? Y cada uno sabemos y podemos tener experiencias diferentes en cuanto a esto, pero aquí es el mensaje es no dejemos, perdón, que la incredulidad invada nuestro corazón como quinta aparición. Muy bien, la sexta aparición. Vamos más adelante en Juan, ahí mismo en el capítulo 21, del versículo 1 al 14, ¿verdad? Y luego más adelante vamos a ver la sexta aparición del Señor, pero también, como les decía ahorita, en un sentido personal, porque aquí la situación, y platico un poquito el contexto de este pasaje de la sexta aparición del Señor resucitado. Sabemos que Pedro, ¿sí?, quien representa aquí a cada uno de nosotros, dice que él tuvo la decisión de irse a pescar. Y esto en el sentido espiritual podemos entender que sea volver a nuestra vida pasada. Algo parecido a lo de Tomás, pero en el caso de Tomás era la incredulidad, ¿no? Pero aquí es la atracción a volver a nuestra vida pasada. Pedro, obviamente sabemos el contexto de esto. Pedro estaba desanimado porque había negado al Señor. ¿Recuerdan ese pasaje trágico donde él lo niega 3 veces? Y entonces recordemos que aquí ya es la sexta vez que el Señor se va a aparecer. No se registra muy claro en los evangelios, cuando Pablo dice que se le apareció a Pedro, pero parece ser que Pedro todavía no tenía, ¿cómo se llama?, ese encuentro de restauración con el Señor después de haberlo negado. Y entonces en este pasaje el Señor dice que, bueno, se va Pedro, sube al bote y se va con otros 6 discípulos, ¿verdad? Y tratan de pescar y le pasa absolutamente lo mismo que le pasó al principio, no pescó nada. Pero dice que Jesús al amanecer, si ustedes ven ese pasaje, está en la orilla. Y desde la orilla les grita y les dice o les habla, les dice, hijitos. Y Pedro, si ustedes ven, no es el que reconoce a Jesús. Y así puede suceder cuando nuestra vida de resurrección está en este sentido, en la confrontación de a veces querer ir a nuestra vida pasada, ¿no? A decir, oye, decir en nuestra mente, oye, pues es que realmente no tengo un llamado, muchas cosas, ¿no? Y queremos volver a la vida pasada. Y en este sentido, Pedro lo que hace es escucha la voz de Juan, y esto es muy clave, muy importante, porque en la vida resucitada, en esta séptima aparición, la vida resucitada que Cristo está en nosotros, aprenderá a escuchar al hermano que sí está viendo a Jesús en ese momento. Quizá por algún motivo nuestros ojos, como Pedro, están cegados, lo hemos negado de alguna o de otra forma, con nuestros actos, por lo que ustedes quieran. Pero es bien importante
que aprendamos a escuchar la voz de otro hermano que sí está viendo a Jesús, como en el caso de Juan, porque Juan dice que fue el que le dijo a Pedro, Pedro es el Señor. Y entonces, cuando nosotros en esa vida resucitada vayamos otra vez a la búsqueda del Señor, como empezó todo esto, recuerdan, el primer paso es buscar al Señor. En este caso, una vida que necesita restauración. Yo no sé si es el caso de alguno que haya pasado. Alguno ha pecado y quizá en pecado grave, lo que usted quiera, y necesita restauración. Escuche la voz de Juan. Ahora, Juan, sabemos que Juan significa, o es Johanna en hebreo, significa gracia. Escuche la voz de la gracia. La gracia siempre está presente y disponible para usted de parte del Señor. Sea cual sea lo que haya hecho, ahí está disponible. Aquí las figuras son, les digo, nos pasaríamos mucho tiempo explicando las figuras de la barca, los discípulos, la figura de la voz de Juan, diciéndole a Pedro, es el Señor. Y la respuesta de Pedro es sumamente enternecedora porque dice que inmediatamente él se ciñe, que es en un sentido espiritual lo que tenemos que hacer, hermanos de valor, ceñirnos de valor y ir en busca del Señor. No importa que lo que digan, no importa lo que diga la gente, no importa lo que sea. Dice que él se echa a la mar y empieza a nadar en rumbo a encontrarse con él. Es sumamente importante que en esta sexta aparición sepa usted que siempre el Señor resucitado va a estar disponible para restaurarle, sea cual sea la condición espiritual en su vida. La sexta aparición tiene que ver con el hombre, el 6 tiene que ver con el hombre y es la restauración del hombre. El Señor Él ama restaurar la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sea, a lo mejor usted analizando estas 5 apariciones hacia atrás, necesita ser restaurado en una búsqueda, necesita ser restaurado en la lectura bíblica del Señor, que su corazón arde, a lo mejor necesita ser restaurado en la cuestión de alabanza, de la adoración al Señor, ¿verdad? Necesita ser restaurado en su ministerio, no lo sé. Esta sexta aparición tiene que ver con la restauración de todo, porque a Pedro dice después de que el Señor se acercó, perdón, de que Pedro se acercó y que fue hasta la orilla, hay algo muy interesante, una figura muy bonita porque dice que el Señor les dice que echen la red otra vez y sacan un montón de peces de tal manera que casi se hundió otra vez la barca, pero dice que saca 153 peces. Algo muy bonito, hay muchas tipologías en cuanto al número, pero ¿por qué 153 peces? Bueno, en algunas descripciones de la numerología, el número, la palabra en hebreo, hijo de Dios, tiene el valor numérico de 153, lo cual te dice a ti, hermano, y a mí, que tú siempre y yo siempre seremos hijos de Dios, ¿sí? Que la red fue echada porque tú eres hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, entonces tenemos esa oportunidad de restauración siempre, así como el padre del hijo pródigo siempre está disponible. Y 153, y lo más bonito es que dice que la red no se rompía, que ya no perdió nada. En este sentido, cuando nuestra vida es restaurada, la red es restaurada, entonces no se perderá nada en lo que el Señor nos ha dado. No tengamos esa duda porque a veces pensamos, sí, el Señor me restauró, pero perdí muchas cosas. Yo te quiero decir, hermano, que quizá perdiste muchas cosas, pero el Señor se encargará de restaurar a la condición que Él quiere para que no pierdas aquello que tú crees que perdiste, ¿no? Entonces, esta última aparición, estando con Pedro, termina, obviamente, dice que ella está servido en la mesa, que están en comunión nuevamente, ¿sí? Esta sexta aparición de resurrección tiene que ver con la restauración y la comunión otra vez con el Señor. Y sobre todo dice que finaliza con las preguntas que todos conocemos hacia Pedro. Así como le negó 3 veces, el Señor lo hace que confiese 3 veces su amor por él y ahí su vida es restaurada. Esta es la sexta aparición de resurrección, la sexta manifestación o sexta promesa de resurrección en nuestra vida. El Señor será siempre para nosotros la restauración.
la última aparición del Señor, la séptima aparición del Señor, se encuentra, obviamente se encuentra también en Mateo 28, en todos los pasajes cuando el Señor se despide de todos los discípulos, pero me gustó más en particular esta de Hechos en el capítulo 1, del 9 al 11. Si están por ahí las escrituras, no estoy viendo yo la pantalla, creo que ahí está ya. Pero es muy interesante. Ya vimos las tres que tienen que ver con nuestra vida. ¿Sí? A veces repito mucho las cosas, hermanos, pero son importantes. Las tres, acuérdense, la búsqueda del Señor en oración, es una vida resucitada, en la alabanza, en la oración, ¿cómo se llama? En el servicio, en la administración, en la escritura, saber que el Señor va a estar en una vida restaurada cuando seamos incrédulos, cuando hayamos apartado del camino. Pero aquí, en la última, hermanos, es bien importante y yo creo que ahorita platicábamos ahorita, Pastor Danubio, acerca de que el Señor viene pronto. Fíjense que la última aparición del Señor la describe en un contexto en Hechos capítulo 1, 9 al 11, y todos conocemos. Dice que el Señor permaneció 40 días, si ustedes leen el capítulo 1, enseñándoles, pero si vemos bien qué era lo que estaba enseñándoles a los apóstoles, estaba enseñándoles el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, y obviamente de la venida, porque los discípulos le hacen esa pregunta y el Señor les contesta, o sea, ¿cuándo será la señal? ¿Cuándo será todo esto? Es obvio que lo que estaban platicando antes de irse era la restauración de Israel, la restauración de todas las cosas de Israel, del pueblo de Dios, la iglesia, etcétera, ¿no? Pero dice que aquí aparecen y lo último que se narra de él, dice que se va, él es llevado a los cielos, ¿sí? Obviamente dice que los ángeles le dicen que aparecen ahí y les dicen que así como ven al Señor partir, a sí mismo lo verán regresar. En este sentido, la séptima aparición, la vida de resurrección, siempre será una vida expectante del regreso del Señor. ¿Sí? Yo creo que esto es sumamente importante. La vida de resurrección en nosotros nos va a llevar siempre a estar esperando del Señor su segunda venida, estar siempre puestos nuestros ojos en el cielo, sabiendo que, bueno, sabemos que Él tiene que hacer ciertas señales, ¿verdad? Obviamente, a veces decir que puede venir mañana o pasado, pues no es un poquito escritural, porque sabemos que tienen que cumplirse ciertas cosas antes de que Él venga. Pero sí con el corazón dispuesto y caminando sobre todo como nos dice el apóstol Pablo, cuando veas que más aquel día se acerca, ¿sí? O sea que así como Pedro, el apóstol Pablo dice que sabiendo que el Señor viene pronto, dice que nos apartemos de toda contaminación, etcétera. Entonces, la vida resucitada será una vida siempre en conciencia que el Señor regresará. Y dentro de ese contexto sabemos que su resurrección es así. Cuando Él regrese se dará la resurrección de todos los que durmieron en el Señor y seremos llevados con Él. Es decir, la vida resucitada siempre anhelará el regreso del Señor. Si hay, a veces me topo con comentarios como gente, no, es que yo quisiera hacer esto, primero quisiera hacer lo otro, primero yo quisiera pasar por estas cosas y luego ya que venga el Señor. Yo creo que a veces quizá lo digamos sin pensar, pero no debe ser nuestro corazón así. Nuestro corazón debe ser un corazón anhelante de que el Señor regrese y que, como dice el libro de Apocalipsis, que regrese pronto. Dice en los últimos versículos del Apocalipsis, dice, y el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. ¿Verdad? Entonces, ese debe ser, las cosas de este mundo no deben de ser nuestra prioridad. O sea, esta aparición nos dice muchas cosas, ¿no? El relato de esta aparición yendo el Señor a las nubes y así lo vamos a esperar, nos habla mucho acerca de que una vida resucitada no puede poner sus ojos
en este mundo. Y hay muchas escrituras que nos hablan acerca de esto. Algunas de ellas, por ejemplo, Colosenses 3 nos dice, del 1 al 4, dice, ponerlas, si pues, fíjense cómo asocia él las cosas, el apóstol Pablo escribiendo a Colosenses, dice, pues, si pues haber resucitado con Cristo, dice, poner la mira en las cosas de arriba. Pero fíjense cómo él une la resurrección. Dice, si ustedes han resucitado en Cristo, dice, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Sí? Efesios después nos explica que una vida resucitada también, por ejemplo, en capítulo 2, del 1 al 12, si pueden poner la escritura porque son muy interesantes. Bueno, el de Colosenses 3, del 1 al 4, yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Poner las cosas, poner la mira en las cosas de arriba. Esto es importante. Una vida resucitada no puede poner las cosas en las cosas terrenales, ¿sí? ¿Verdad? Efesios 2, 1 al 2 nos habla de una vida, fíjense, quiero sacar, no alcanza a leerlo ahí, pero lo voy a sacar aquí, lo tengo yo leyéndolo. En el capítulo 2 dice, fíjense cómo empieza, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? O sea, Él nos dio vida a través de la resurrección, de la vida nueva, como lo hemos platicado. Dice, pero estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero algo que me llama la atención es, dice, siguiendo la corriente de este mundo. Una vida resucitada que espera al Señor no puede seguir las corrientes de este mundo. Y aquí en este sentido, las corrientes de este mundo sabemos que pueden ser filosóficas, pueden ser modas, pueden ser tendencias, pueden ser miles de cosas que el enemigo, como algo que me sorprendió, he estado escuchando los estudios que se están dando del Apocalipsis. Yo estoy a punto de reiniciar el tema de Apocalipsis con el grupo también aquí. Pero en las prédicas de los domingos que tengo también yo en particular, me asombró cómo los temas que está dando el pastor Danubio, que está dando el hermano Hermes, sin ponernos de acuerdo, es exactamente lo mismo. Cómo el engaño del enemigo está haciendo mella hoy, creyendo o haciéndole creer al creyente, engañando inclusive al creyente en muchas cosas, en el sentido de que ponga sus ojos en lo que está viendo aquí en lo terrenal, ¿no? Es primordial, yo creo que es unas cosas que a veces se nos olvida enseñar, que el creyente que ha venido en una vida resucitada, una vida nueva, no puede andar en las corrientes de este mundo. En Apocalipsis 12, la forma que describe que el dragón ataca a la iglesia, en este sentido dice que Apocalipsis 12, después de decir que es el que engaña al mundo entero, el diablo, el Satanás, pero dice que avienta agua como un río para dañar a la iglesia. Y el agua sabemos que es un tipo del conocimiento, un tipo de pensamiento. Las aguas son aguas corrientes de este mundo, así como cuando en Éxodo Moisés, allá en Éxodo, ¿cómo se llama? El faraón mandaba echar a los niños al río Nilo. Es exactamente lo mismo. Hoy el diablo quiere echar a nuestros hijos, a nuestros niños, al río Nilo, a la corriente de este mundo, ¿no? Y a veces no nos percatamos de eso, ¿no, hermano? Estoy terminando con esto. Hermanos, es sumamente importante que entendamos que no podemos vivir las corrientes de este mundo. Romanos 12 termina diciendo que una vida resucitada es una vida que ha sido transformada en su mente, ¿sí? Todo esto a raíz de esperar la venida de Cristo, ¿no? Todo esto tiene que ser en un contexto de la venida del Señor. Y bueno, aquí termina esta enseñanza, este estudio acerca de la resurrección. Espero que haya sido de bendición.
Recordemos cada una de ellas, de la aparición del Señor, y sobre todo que en cada una de ellas también hay una promesa. El Señor va a aparecer si lo buscamos, va a arder nuestro corazón si lo buscamos en la escritura, en la adoración, en buscar nuestro ministerio, a pesar de nuestra duda y incredulidad, Él se va a aparecer, Él va a estar ahí. A pesar de nuestras fallas, Él nos va a restaurar. Y a pesar que inclusive podamos tener un poquito nuestro corazón en esta tierra, Él nos va a recordar que lo importante viene del cielo. Que Dios los bendiga, hermanos. De verdad fue un placer poder estar compartiendo esta palabra, que en lo particular para mí, que hace tiempo que no la enseñaba en cuanto a las doctrinas, fue, créanme, de más bendición para mí, porque recordé muchas cosas que en lo particular me sirvieron a mi espíritu, y agradezco nuevamente la oportunidad y la confianza al pastor Danubio y a todos nuestros hermanos de Más que Vencedores. Y pues que el Señor los bendiga, que el Señor nos dé la gracia para que cada una de estas cosas se haga vida, se haga verbo en nuestra vida. Que Dios los bendiga. Hermano Danubio. Gracias, hermano Martín. El Señor lo bendiga, hermano. Muchas gracias por el tiempo. Lo vamos a seguir molestando. Usted sabe que es parte de todo esto. Nada más anunciarles de que el viernes vamos a repasar Mateo 23. Vamos a empezar a estudiar Mateo 13. Vamos a estudiar Mateo 13. Léalo, por favor, para no entrar en tanta lectura, porque yo voy a entrar a explicarlo y lo voy a explicar de una manera, pues espero yo que bien fácil, pero bien profunda, para que podamos entender cuál es la importancia de Mateo 13. Algunos de los temas que vienen para adelante vamos a hablar del tribunal de Cristo, vamos a hablar de la gematría. Yo no sé si saben lo que es la gematría o no saben qué es la gematría. Conjuntamente con la numerología, para que ustedes vayan introduciéndose un poquito en el tema del Apocalipsis. Y la gematría, para que más o menos tengan una idea base, el Antiguo Testamento fue escrito básicamente en dos idiomas, en el arameo y en el hebreo. Y hablando del hebreo, el hebreo no tiene números, no tiene una numerología como la tenemos nosotros, ni tampoco lo tiene el griego. Entonces, la gematría significa que hay letras que representan números. Entonces, vamos a estudiar lo que son esos números. O sea, ¿qué números representan esas letras? Gematría para el hebreo y para el griego. Y vamos a estudiar la numerología, que son los números que aparecen en la Biblia. No confundan la numerología bíblica con la numerología astral ni cosa por el estilo. Cada una de los números que se van a estar estudiando tienen un contexto bíblico. ¿Qué significa el 1? ¿Qué significa el 2? Como explicaba el hermano Martín, ¿qué significa el número 153? O sea, hay muchos números que se van a estudiar y es importante que los vayamos viendo. Acuérdense, en el otro día, nada más para mencionarles, cuando estábamos hablando de Satanás, el anticristo, el falso profeta, cielos, tierra, aves, abismos, los pecadores eran 8. 8 significan nuevos comienzos. Y después de que fueron juzgados todos, empieza el cielo y la tierra. ¿Ok? Entonces, vamos a estar estudiando eso para que cuando entremos en el tema del Apocalipsis, ustedes tengan más base. El tema de la resurrección es fundamental. Si el tema de la resurrección no les queda claro, hagan las preguntas, porque si usted no entiende la resurrección, cuando estemos hablando en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis y estemos estudiando nosotros de que la iglesia está en el cielo, porque la iglesia se fue con Cristo Jesús, y cuando estemos estudiando también en el capítulo 4, por ejemplo, cada uno de los símbolos que están ahí, cuando se está hablando de los, por ejemplo, se está hablando de los ángeles, se está hablando del trono, se está hablando de una serie de términos que si ustedes no los conocen, no los van a entender. Porque cuando se esté dando, la iglesia está en el cielo,
Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, la palabra de Dios dice que vamos a estar recibiendo las coronas. Y las coronas se van a entregar de acuerdo a la labor que cada uno de nosotros haya hecho. Ese es el juicio del trono, perdón, ese es el tribunal de Cristo. El juicio del trono blanco es para los pecadores, para los que no recibieron a Cristo y lo rechazaron. Entonces, para ir caminando bien, para que ustedes vayan consolidando lo que estamos aprendiendo, yo les voy a pedir que por favor, de verdad, se vuelvan a leer otra vez Mateo 23 y se lean Mateo 13. Mateo 13, tal vez voy a durar 2 clases explicándolo, pero lo vamos a hacer con bastante detalle. Incluso al final espero estar haciendo una comparación entre lo que es el reino de Dios y el reino de Satanás. Yo voy a estar haciendo las comparaciones entre uno y otro, pero para hacer eso ustedes tienen que entender bien quién es el trigo, quién es la cizaña, quién es el sembrador de la semilla, de a dónde sale el sembrador de la semilla, por qué es que hace, o sea, porque si ya estudiamos nosotros el pueblo de Israel, principalmente los que eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, estuvimos hablando de todo este tipo de sectas que había en aquella época. En Mateo 13 vamos a estudiar cuando Jesucristo sale de la casa de Israel, la casa de Jacob, y entonces empieza a predicarle al mundo. Y de eso se trata la semana, este estudio que viene el viernes. Y posteriormente, para cerrar ya la parte de entrar después a Apocalipsis, vamos a estar estudiando nosotros Romanos 9, 10 y 11. Repito, Romanos 9, 10 y 11. Váyanlos leyendo. Vamos a establecer una base. Posteriormente, vamos a ver cómo nos acomodamos entre los hermanos que estamos haciendo esto para ir haciendo un resumen de las principales profecías de los profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿qué fue lo que profetizó Joel? ¿Qué fue lo que profetizó Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Sofonías? O sea, un poquito de cada uno de ellos para que ustedes vayan considerando qué es lo que va a pasar. Cuando nosotros completemos esta información, nos vamos a dar cuenta de por qué es que el pueblo de Israel es el que va a pasar la gran tribulación y por qué va a sufrir tanto. La iglesia, creo que lo voy a tocar esta semana con 2 versículos, la iglesia está eximida de pasar esa prueba. Hay una cosa que se llama las copas de la ira, que está en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 5, 10, donde quedamos nosotros eximidos de pasar todo eso, pero lo vamos a ir estudiando. Si usted va al día, si usted espera, por ejemplo, que yo explique Mateo 13 y no lo ha leído, ya, como decimos allá en Costa Rica, ya va quedando. O sea, se va quedando atrás. Vaya leyendo, porque con tiempo les estamos dando nosotros qué es lo que tienen que ir leyendo. Por ejemplo, yo ahorita les voy a mandar a ustedes todos los versículos que el hermano Martín utilizó. Se los vamos a mandar. Los voy a mandar ya en este momento para que ustedes lo tengan en el WhatsApp. Todos los versículos que él utilizó. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito es solamente uno. Que ustedes no se desconcentren, que pongan atención cuando nosotros estamos hablando. El hermano Martín habló. Yo me imagino que la mayoría de ustedes, todos escribieron los versículos. Yo me imagino que sí lo hicieron. Pero ya todos los versículos nosotros se los mandamos. Si usted se va al WhatsApp y usted abre y le da clic, todos los versículos que el hermano Martín utilizó, al darle usted clic ahí, va a ver todos los versículos que se leyeron. Usted lo puede repasar en su casa. Pero pongan atención. Lo principal es que pongan atención. ¿De acuerdo? Entonces los esperamos el viernes. Igual. Estudien eso. Yo voy a explicarles a ustedes las características que Jesucristo dio de los fariseos y los saduceos, que eran los falsos, los mentirosos. Los vamos a ver en detalle. Y posteriormente a eso vamos a entrar a Apocalipsis, a el libro de Mateo, capítulo 13.
Vamos a ver con los hermanos, voy a tener una conversación con ellos. Yo creo que el hermano Martín le va a quedar mucho el tema de la gematría y la numerología, hermano, porque vaya tomando nota, porque el hermano es muy bueno en eso. Le gusta mucho y es muy acucioso. Pero tienen que tomar notas. Yo tengo muchas notas al respecto también, y me imagino que el hermano Martín tiene más. Pero lo interesante es... Lo interesante es que ustedes vayan tomando sus propias notas. Yo me estoy tomando la molestia por ustedes de redactar mucho de lo que es Mateo 13. Voy a tratar de explicarlo lo más que pueda. Es muchísimo el material, de verdad que es mucho, pero lo vamos a hacer para que ustedes lo vayan teniendo. Nosotros normalmente, al igual que el hermano Martín, al igual que el hermano Hermes, y el hermano Danubio, que soy yo, les damos los versículos porque de los versículos es que se extrae la enseñanza. Una de las características que tenemos nosotros como iglesia es que nosotros no explicamos absolutamente nada si no está escrito en la Biblia. No especulamos. Y a veces tenemos que batallar mucho con una escritura para que sea fácilmente entendible. Ustedes vieron que el hermano Martín daba la escritura, pero se devolvía al contexto para explicar de qué se trataba. Y cuando llegaba al tema, hacía énfasis en el tema, pero dándoles a ustedes una información del contexto. Porque nosotros tampoco sacamos del contexto la escritura, porque si no la volvemos en un pretexto y entonces entramos en una confusión más grande. Lo que nosotros explicamos es lo que está escrito. Acuérdense que el primer día de clases, y los que han estado conmigo en clases por mucho tiempo, yo les he dicho en muchas oportunidades, lo más importante para leer la Biblia es saber leer. Si hay comas, si hay puntos y comas, si hay puntos y seguidos, si hay puntos y aparte, si hay comillas, si hay signos de interrogación, si hay preguntas, usted tiene que fijarse en qué se trata. Eso es lo primero, saber leer qué es lo que usted tiene enfrente. Y en segundo lugar, también es muy importante que usted tenga un diccionario en español, porque hay muchas palabras que no las sabemos. La Reina Valera es la mejor traducción que existe de todas las que hay en el mercado, absolutamente la mejor traducción. Es la que está más apegada a la traducción de los textos griegos. Es la más apegada. Hay traducciones que yo nunca voy a recomendar porque no son buenas traducciones. Cuando uno lee y conoce un poquito el griego, uno se da cuenta de las barbaridades que están poniendo. Pero cuando uno conoce el idioma en el que fue escrito originalmente, se vuelve más sencillo. Si usted conoce el español realmente bien, no tendría por qué estar preocupado de que, por ejemplo, usemos nosotros la palabra concupiscencia. Es una palabra que usted ya la debería saber bastante bien. Y si no la sabe, vaya, estúdiela, porque es una palabra que se usa bastante. Si usted no sabe lo que significa la palabra redarguir, busque lo que significa la palabra redarguir. Porque así como en la medicina hay muchos términos que son comunes y que los doctores los entienden bastante bien, y en la contaduría pública usamos una terminología que nosotros entendemos bastante bien, en la teología hay términos que nosotros también usamos con mucha frecuencia. Y cuando nosotros estamos hablando de la palabra, estamos usando el término resurrección, no solamente significa que se levantó de los muertos. El hermano Martín acaba de dar 7 apariciones de Jesucristo después de que él resucitó. ¿De qué se trató cada una? ¿Qué significa el término resurrección? Hablaba también el miércoles de la semana pasada el hermano Martín de cuáles eran las doctrinas del cristiano, cuáles eran las doctrinas que estaban enunciadas en el libro de Hebreos, capítulo 6, 1 y 2. No me digan que son 5, ni que son 7, ni que son 4, son 6. 6 doctrinas. Dentro de ellas, la quinta doctrina es la doctrina de la resurrección. Entonces, todo esto se los vamos mencionando porque nosotros vamos a ir, estamos construyendo la base, por eso empezamos un poquito para atrás. Estamos construyendo la base. Y a mí me pasó en el grupo de Costa Rica, y aquí está Susana, que no me deja mentir, y la hermana Hilda, nos devolvimos todavía como 1 kilómetro más, porque empezamos en guerra espiritual. Y desde ahí partimos. Bueno, no importa, si nosotros tenemos que devolvernos en algunas cosas, lo vamos a hacer. Pero lo que nosotros ya estamos viendo y lo que hemos hablado hasta aquí, nosotros suponemos que ya ustedes lo tienen firme, lo tienen consolidado.
Que no me digan a mí después, por ejemplo, es que la persona se fue al infierno y ahí se va a quedar eternamente. No, el infierno, el Hades y el Seol son lugares temporales, no son lugares eternos. Eterno solamente es el lago de fuego, nada más. Bueno, ese tipo de cosas. Gracias, hermano Martín, de verdad, por compartir con nosotros esta enseñanza. Gracias a todos los que nos acompañan. Ustedes son la razón de nosotros. Cuando me ponen a mí, gracias, Danubio, la verdad es que la gracia me la da Dios. Y la gracia es porque nosotros estamos con un ministerio, con un llamado, y nosotros lo estamos ejerciendo, el de la enseñanza, y todos aquí tenemos un llamado. Todos, absolutamente todos. Y esta es parte de lo de nosotros. Gracias a Dios porque permitió todo esto para que este grupo se abriera. En Costa Rica, para mencionarlo un poquito, ellos siempre me estaban diciendo que lo hiciéramos. El grupo de Costa Rica, de compatriotas míos allá, una vez hicimos un estudio bíblico y empezamos un sábado a las 9 de la mañana y terminamos ese mismo sábado como a las 5 o 6 de la tarde, porque los estudios se hacen larguísimos. O sea, eso es cuestión del interés de cada uno. Pero como esto se dio y ellos no estaban insistiendo mucho, Dios hizo que se juntara el hambre con la gana de comer. Entonces, ahorita abrimos esta red para que nosotros lo hagamos, y entonces decía una señora de los grupos que me decía que ahora sí se armó la pachanga. O sea, ahora sí vamos a estudiar bastante, ahora sí vamos a estar juntos y vamos a poder compartir. Pero sí les pido una cosita nada más, que hagan la tarea. Esa edificación para ustedes. Aquí nosotros no hacemos exámenes, nunca hacemos exámenes, nunca los vamos a hacer tampoco. El examen es entre ustedes y el Señor, entre nosotros y el Señor. Y nosotros tenemos la responsabilidad de traerles a ustedes la palabra conforme está escrita. Nunca esperen que nosotros les enseñemos algo que no está escrito ni tampoco fuera de contexto. Bueno, hermanos, muchas gracias y vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta tarde te damos gracias por habernos permitido, Señor, escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por esa maravillosa resurrección, Señor. Eres el único, Padre Santo, que ha resucitado. Muchos se han llamado o denominado dioses, pero ninguno de ellos, Señor, ha resucitado. Y no solamente, Señor, la resurrección carnal, sino que tú resucitaste nuestras vidas, Señor, y has resucitado nuestros corazones. Nos hiciste nuevas personas, nos hiciste hombres, Señor, que se están formando para servirte en el reino de los cielos. Yo te pido, Señor, de una manera muy especial, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, los que estamos aquí, que nos des a nosotros, Señor, ese deseo, el querer como el hacer, Señor, de escudriñar tu palabra, de que tú nos llenes, Señor, de tu amor y de tu sabiduría, y que nosotros podamos predicar, Señor, a tiempo y a destiempo la palabra de Dios. Señor, te bendecimos, Padre. Bendecimos a las personas que tienen en estos momentos cargas en sus vidas, que tienen aflicciones, Señor, y que tienen dolores, Señor. Porque sabemos, Señor, que en el nombre de Jesús, todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien a los que amamos al Señor, no importa la condición ni la calidad de la prueba que nosotros tengamos. Señor, te bendecimos y te honramos, Padre, y te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermana Oti. Sí, mi hermanito. Dios los bendiga. Gracias.